Son cerca de las 2 de la mañana y estás caminando solo por las oscuras calles rumbo a la estación de Transmilenio más cercana, ansioso por llegar a casa. Llegas a la estación y notas algo extraño. Está completamente vacía. No hay nadie a la vista y no se ve ningún bus. De pronto, entre las sombras, aparece un bus de un color morado brillante, muy diferente a los rojos de siempre. Se detiene frente a ti y las puertas se abren con un chirrido estremecedor. La estación desaparece de la vista y una densa niebla te envuelve. Pierdes toda noción del tiempo y del lugar, y el miedo empieza a invadirte. Quizás nunca más volverás a casa. De repente, el bus se detiene, las puertas se abren y una voz fría como la muerte te dice: «Este es tu paraíso». Al asomarte, solo ves un desolado e interminable cementerio. ¿Qué harías en esta situación? Esta historia me la encontré en una comunidad que comparte relatos de terror y me dejó pensando en muchas cosas, así que espero les guste. Estos son relatos de la web. Eran cerca de las 2 de la mañana. Caminaba solo por las oscuras calles, rumbo a la estación de Transmilenio más cercana. Necesitaba regresar rápido a casa. Al llegar a la estación, noté algo extraño. Estaba completamente sola y no se veía ningún bus a la vista. De pronto, entre las sombras, apareció uno. Era de un color morado brillante, muy diferente a los buses rojos de siempre. Se detuvo frente a mí y las puertas se abrieron con un chirrido estremecedor. Al entrar, me di cuenta de que iba completamente solo. Ni siquiera había un conductor. El bus arrancó de inmediato con dirección al sur de la ciudad. Intenté hablar, gritar por ayuda, pero nadie respondía. Solo se escuchaba el triste sonido del motor y las llantas rechinando en la oscuridad. Pronto, la estación por donde había entrado desapareció de la vista y fui envuelto por una densa niebla. Perdí toda noción del tiempo y lugar. Ya no sabía dónde me encontraba. El miedo me invadía al darme cuenta de que quizás nunca más volvería a casa, que este era mi fin en manos del misterioso bus G66. De repente, el bus se paró bruscamente. Las puertas se abrieron y una voz fría, como si viniera de ultratumba, me dijo: «Este es tu paraíso». Miré afuera y vi un inmenso cementerio. Las tumbas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bajo una luna pálida y fría. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El lugar estaba completamente abandonado. No había rastro de vida, solo lápidas y cruces que emergían de la niebla. Supe en ese momento que estaba perdido, que tal vez nunca volvería a casa. La voz me repetía: «Este es tu paraíso». No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. El bus seguía ahí, con las puertas abiertas, como invitándome a bajar. Pero yo no podía, no quería. Prefería quedarme dentro del bus, aunque no supiera qué me esperaba. Luego, todo se volvió oscuro. Ya no recuerdo nada más de esa noche. Solo sé que, desde entonces, no he sido el mismo. La experiencia me marcó de por vida. Ahora, cada vez que paso por una estación de Transmilenio, no puedo evitar mirar con nervios, esperando no ver de nuevo aquel bus morado. Espero que mi historia sirva de advertencia. Si alguna vez ves un bus que no se parece a los demás, no subas. Podrías encontrarte con algo mucho más aterrador de lo que podrías imaginar. La siguiente historia, quien nos la envió, la titula La ruta de los horrores de Inglaterra. La M6 es una de las principales autopistas del Reino Unido y se extiende desde el noroeste de Inglaterra hasta el sureste de Escocia. Esta ruta conecta varias ciudades y regiones importantes,
como Birmingham, Manchester, Liverpool y Glasgow. Sin embargo, más allá de su importancia como vía de transporte, la M6 es conocida entre los locales como la Ruta de los Horrores, debido a la gran cantidad de historias paranormales que se han reportado a lo largo de los años. Una de las historias más conocidas es la de una mujer vestida de novia que se aparece al lado de la carretera. Según los relatos, esta aparición ocurre en un tramo donde, años atrás, una joven fue asesinada en su camino al altar. Los conductores que han tenido la mala suerte de verla describen a la mujer con un vestido blanco manchado de sangre, con una expresión de profunda tristeza. Dicen que se queda parada al borde de la carretera, mirando fijamente a los automovilistas, lo que provoca que algunos se detengan por puro instinto. Pero cuando lo hacen, la figura desaparece en un parpadeo, dejando a los testigos con una sensación de inquietud y temor. El relato que nos enviaron dice lo siguiente: hace algunos años, tuve una experiencia en la autopista que nunca olvidaré. Era una noche de invierno, bastante fría, y yo regresaba a casa después de visitar a unos amigos. Conducía solo, y la carretera estaba envuelta en una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. A medida que avanzaba, me sentía un poco inquieto, pero traté de mantener la calma. De repente, vi a un hombre pidiendo que lo llevaran de la carretera. Parecía perdido y, aunque me dio un poco de miedo, decidí detenerme y ofrecerle un aventón. El hombre era un anciano, con ropas algo anticuadas y un aire de tristeza en su rostro. Me dijo que había vivido en esa zona hace muchos años y que estaba buscando su antigua casa. Me conmovió su historia y le dije que subiera al auto. Durante el trayecto, el anciano comenzó a hablar sobre la vida y a compartir sabiduría que me dejó sorprendido. Hablaba de soluciones a problemas mundiales, de una manera tan profunda y sabia que me costaba creer que todo eso viniera de una sola persona. Me sentí inspirado y un poco confundido al mismo tiempo. No era una conversación común, eso seguro. Mientras escuchaba, noté que la temperatura en el auto empezaba a bajar. Sentí un frío extraño, pero no le di mucha importancia al principio. Sin embargo, cuando giré para mirar al anciano y hacerle una pregunta, descubrí que el asiento del acompañante estaba vacío. No había rastro del hombre, solo una sensación de frío que aún permanecía en el aire. Me quedé paralizado, sin entender qué había pasado. ¿Acaso todo había sido una ilusión? ¿O realmente había recogido a un fantasma? Aún así, seguí conduciendo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Llegué a casa sano y salvo, pero esa experiencia me dejó marcado. Durante mucho tiempo, no conté esta historia a nadie, pensando que nadie me creería. Pero ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que no soy el único que ha vivido algo así en la M6. Otro relato que escuché de un conocido también me sorprendió. Me contaron que una vez, mientras conducían por la misma carretera, vieron un camión antiguo en su retrovisor. El vehículo parecía salido de otra época, con la carrocería oxidada y los faros parpadeando de manera extraña. El camión lo siguió durante varios minutos, y aunque él trataba de acelerar para alejarse, el camión siempre aparecía justo detrás. De repente, así como apareció, el camión desapareció en la niebla sin dejar rastro. Más tarde, investigando un poco, mi amigo descubrió que había una leyenda sobre un camión fantasma en la ruta, conducido por el espíritu de un hombre que había muerto en un trágico accidente décadas atrás. Según la leyenda, su espíritu seguía vagando por la carretera, recreando su último viaje. Todas estas historias han hecho que la autopista sea conocida como
una carretera temida y respetada. Los conductores que frecuentan esta ruta lo hacen con una mezcla de curiosidad y miedo, siempre atentos a cualquier señal de lo sobrenatural. Algunos incluso evitan viajar de noche, prefiriendo la luz del día para sentirse más seguros. Yo, por mi parte, trato de evitar la autopista cuando puedo, especialmente de noche. Aunque soy escéptico por naturaleza, lo que viví esa noche me hizo reconsiderar muchas cosas. Ahora, cada vez que escucho a alguien hablar sobre la M6 y sus historias de fantasmas, siento un escalofrío y recuerdo esa noche en la que recogí a un anciano sabio y desaparecido. La M6 sigue siendo una de las carreteras más enigmáticas y aterradoras del Reino Unido. Y aunque no todos creen en estas historias, aquellos de nosotros que hemos vivido algo extraño en esa ruta, sabemos que hay más de lo que se ve a simple vista.